Muy buenas tardes, estimados estudiantes. El día de hoy estamos en el Laboratorio de Tecnología de Concreto y Mecánica de Suelos. Entonces, justamente vamos a iniciar nuestra clase práctica eh, referente a los límites de consistencia de átomos, ¿no? En primer lugar, les doy la bienvenida a este laboratorio para tratar un tema muy importante que trata de los diferentes límites de consistencia, ¿no? Entonces, este curso justamente tiene como logro general que al final del curso, de esta práctica, o de esta unidad, de esta práctica y de esta unidad, el estudiante determina el tamaño de las partículas de los suelos, las relaciones gravimétricas y volumétricas, los límites de consistencia de los suelos finos y así también la distribución granulométrica de los suelos para ver el comportamiento, ¿no? Cómo se comportan estos suelos. Como ustedes saben, la importancia de este curso de mecánica de suelos dentro de la ingeniería civil es que debemos conocer, ¿no?, el comportamiento de los suelos a fin de poder analizar y determinar qué tipo de cimientos vamos a hacer sobre determinados tipos de suelos. Adelante, por favor, ingeniero. Bien, entonces, ¿cuáles serán los objetivos específicos de esta práctica? Y los tenemos y podemos. La guía es determinar en el laboratorio el límite líquido conforme a diferentes procedimientos especificados en las normas técnicas peruanas o NTP y en los ASTP, ¿no?, de materiales, ASTM, ¿no? Entonces, justamente estas normas nos van a describir toda la información necesaria, ver los límites líquidos, ¿no? El límite líquido de los sólidos. Entonces, en esta práctica nosotros vamos a utilizar diferentes materiales: la cápsula de humedad de metal, la cápsula de humedad de porcelana, una espátula de metal de 10 por 5 por 2 centímetros, la copa de caza grande, ¿no?, la balanza de precisión de 20 kilos y el horno digital para el secado, ¿no? Por favor, ingeniero, adelante, me está ayudando el ingeniero para. Antes que empezar esta práctica y conociendo, digamos, las precauciones que hay que tomar en cualquier laboratorio especializado, vamos a determinar que existen toda una serie de pautas de seguridad según el peligro que existe. Este laboratorio, como ustedes ven, tiene una serie de materiales e instrumentos que potencialmente son peligrosos en su uso, ¿no? Por eso hay que tomar las precauciones debidas y según el tipo de peligro, ya sea mecánico, nosotros vamos a determinar unos ciertos riesgos con el fin de preverlos y predecirlos y de esa manera, de alguna forma, eh, proteger su integridad física, ¿no? Como ustedes saben, tenemos instalaciones eléctricas aquí con las cuales hay que tomar las precauciones debidas. Tenemos instrumentos que pueden causar daño mediante los golpes, mediante la acción mecánica. Por lo tanto, también tenemos que considerar todos estos peligros. Y como ven en este laboratorio, existe también la señalética en cada lugar, ¿no?, para dar las instrucciones respectivas. Entonces tenemos que hacer caso a las señales que nos brindan el, el departamento de seguridad en cada laboratorio para evitar accidentes y evitar daños personales, ¿no? Por eso, si algún compañero se percata de que otro compañero está transgrediendo algunas reglas de seguridad, por favor, o bien compartan con él el correcto comportamiento cuanto a seguridad, ¿no? Asimismo, son obligatorios, por eso se revisan antes de entrar al laboratorio los equipos de protección personal, los EPPs,
que justamente nos sirven para protegernos, ¿no? Estamos hablando del mandil y de los zapatos de seguridad, el calzado de seguridad que en caso de golpes eh, está implementado con una protección de acero o Kevlar para que no sufran daño los pies, ¿no? Así es que bueno, aquí tenemos la señal. Entonces vamos a pasar a la parte introductoria de esta práctica planificada, la práctica teórica, de la parte teórica de esta práctica, en lo que vamos a ver eh, cuáles son las pautas, ¿no? De dónde parte toda esta práctica y hasta qué nos lleva, cuáles son los objetivos. Como ustedes saben, hemos visto en las clases teóricas, los límites de Attenberg son en suelos cohesivos, ¿no? Son unos parámetros que, gracias eh, al edafólogo Albert Attenberg, él definió 6 límites de Attenberg, ¿no? Entonces, justamente estos límites de consistencia nos sirven para definir cuáles son diferentes estados del suelo, ¿no? Entonces tenemos el límite superior de flujo viscoso, el límite líquido, el límite pegajoso, que es el límite de cohesión, el límite plástico, el límite que es el límite no de capacidad plástica, el límite de contracción, ¿no? Entonces, actualmente la ingeniería, en términos generalmente, se refiere solo a 3 límites, ¿no? Aparte de estos límites, para los ingenieros civiles y para el estudio de suelos, son importantes el límite líquido, el límite plástico y, a manera referencial, podemos estudiar también el límite de contracción, ¿no? ¿Qué es el límite líquido? El límite líquido en suelos cohesivos es el contenido de agua en porcentaje de un suelo en el límite líquido, ¿no? La muestra se procesa justamente para eliminar cualquier material retenido del tamiz de 4,25 nonámetros, número 40. Entonces, se entiende en una capa de este límite, este suelo, se extiende en una capa de latón, se divide en 2 partes con una herramienta ranuladora y luego se permite que fluya con los golpes causados por dejar caer repetidamente la copa en un recipiente mecánico estándar, ¿no? Entonces, siguiendo el límite líquido A, que es un método multipunto, y además el método de límite líquido B, que es el método solo de... Se prepara una muestra, ¿no? ¿No? Se toma una muestra de 150 a 200 gramos de una porción de material completamente eh, mezclado, ¿no? Perdón, en buen estado. Entonces, esta muestra de 100 a 200 gramos completamente mezclada, pero que debe cumplir con pasar por el tamiz número 40. Asimismo, aquí vamos a utilizar un aparato, ¿no? Conforme que el dispositivo de límite líquido esté limpio, en buen estado de funcionamiento, vamos a comprobar los siguientes puntos específicos. Número 1, la guía que conecta la taza no deberá estar tan gastada, permitiendo que no tenga un juego lateral y el acumulador para verificar que las dimensiones límites sean las correctas. Se considera el desgaste justamente de la copa, del aparato, cuando el diámetro del punto de contacto sobre la base de la taza exceda los 13 milímetros, ¿no? O sea, 0,5 de pulgada, cuando cualquier punto sobre el borde de esta se haya desgastado en la mitad más o menos del espesor original. Aun cuando se aprecie una ligera ranura en el centro de la taza,
no es objetable, pero si la ranura se pronuncia antes de que aparezcan otros signos de desgaste, se debe considerar que está excesivamente gastada y deberá reemplazarse, ¿no? Entonces, todo esto hay que tenerlo en cuenta. Por medio de un calibrador de mando del ranurador y la plantilla de ajuste, hay que ajustar la altura a la cual se levanta la taza de tal manera que el punto que hace contacto con la base al caer esté exactamente a 1 centímetro, ¿no? O sea, 0,394 pulgadas. Hay que asegurarse que la platina de ajuste, apretando los tornillos con el calibrador colocado, compruebe, hay que comprobar el ajuste girando la manija rápidamente varias veces, y si el ajuste es correcto, un sonido de roce se oirá cuando la excéntrica golpee contra la taza, o sea, debe sonar, y si se levanta del calibrador o no se oye ruido, hay que hacer nuevamente este ajuste. Adelante, por favor, ingeniero. Busque un poquito. Los ojitos. ¿Cuál será el procedimiento, ¿no? Para determinar el límite líquido por el método, ¿no?, del multipunto? Número uno, hay que colocar la muestra del suelo en una vasija de porcelana, mezclar completamente de 15 a 20 milímetros de agua destilada, agitándola, amasando y cajándola con una espátula en forma alterna y repetir. Realizar más adiciones de agua en incrementos de 1 a 3 mililitros, poco a poco, mezclando completamente cada incremento de agua con suelo, como se ha descrito previamente, antes de cualquier nueva adición, ¿no? O sea, hay que mezclar de una manera cuidadosa, ¿no? Cuando haya sido mezclado suficientemente agua con el suelo y la consistencia producida no requiera de 25 a 35 golpes de la copa del dispositivo, ¿no? Para que el líquido, ¿no?, para determinar el límite de líquido, para que cierre la cámara, ¿no? Usando un espátula, colocamos una porción de suelo preparado en la copa del dispositivo de límite líquido, en el punto donde la copa descansa sobre la base. Hay que apretarla hacia abajo y extenderla sobre la capa hasta que la profundidad llegue a unos 10 milímetros aproximadamente, ¿no? Es importante, digamos, seguir este procedimiento de una manera exacta, o sea, con cuidado. Se extiende el suelo hasta obtener la posición correcta, con tan pocas pasadas de la espátula como sea posible, teniendo cuidado de evitar la inclusión de burbujas de aire dentro de la masa. Al cortar la ranura, sostenemos la herramienta de ranurado contra la superficie de la copa. Entonces dibujamos un arco, manteniendo la herramienta perpendicular a la superficie de la copa durante todo su movimiento. Verificamos que no haya migas de tierra en la base o en la parte inferior de la copa. Elevamos y golpeamos la taza de bronce girando la manija a una velocidad de 1,9 y 2,1 golpes por segundo hasta que las dos mitades de la pasta del suelo se pongan en contacto en el fondo de la ranura a lo largo de una distancia de más o menos de 13 milímetros, ¿no? Media pulgada. Entonces aquí tenemos el dibujo, ¿no?, de la. Entonces, asimismo, en este caso, anotamos el número de golpes que vamos a ir realizando la taza, ¿no? Y que son requeridos para cerrar la ranura, ¿no? Vemos aquí en la parte de la izquierda el gráfico, ¿no? Las dos ranuras separadas, la ranura que separa ambas porciones del suelo y que se van a ir juntando, ¿no? Antes del ensayo tenemos una ranura profunda, abierta, y después se va a ir cerrando, ¿no? Entonces, esta muestra de suelo se va a seguir cerrando poco a poco, verificando que una burbuja de aire no haya causado el cierre prematuro de la ranura, observando a los lados de la ranura que
que hayan fluido juntos con aproximadamente la misma forma. Y si una burbuja ha provocado el cierre prematuro de la ranura, hay que volver a colocar justamente la tierra en la copa, agregando una pequeña cantidad de tierra para compensar la pérdida, ¿no?, en la operación de ranurado y repitiendo los pasos. Hay que anotar el número de golpes necesarios para el cierre completo de la ranura, tomando una porción del suelo para determinar el contenido de humedad con la espátula, cortar el suelo de la zona de cierre de la ranura y colocar la muestra en un recipiente de masa conocido. Pues bien, el siguiente paso será regresar el suelo restante de la copa al recipiente de mezclado, limpiar y secar la copa y el acanalador para realizar otra determinación, ¿no? Justamente en este aparato. Añadimos una pequeña cantidad de agua al recipiente para aumentar el contenido de humedad y obtener una fluidez adecuada para disminuir la cantidad de golpes con el fin de que cierre la ranura. Repetimos el procedimiento para 2 ensayos adicionales, donde se obtendrá el cierre de la ranura en los rangos de 20 a 30 golpes y de 15 y 25 golpes por segundo, y el tercer ensayo respectivamente, ¿no? Llevamos las muestras de cada ensayo al horno para determinar justamente el contenido de humedad correspondiente, ¿no?, después de realizar el ensayo. Adelante, ingeniero, por favor. ¿Cómo se realiza el cálculo, no? Para graficar este ensayo y la escala semilogarítmica y dibujar la curva de fluidez del suelo, ubicando el contenido de humedad ordenada y la escala aritmética y el número de golpes n como abscisa, ¿no? En la escala logarítmica. La curva de fluidez es la media línea recta promedio que pasa por los 3 o más puntos ubicados. Posteriormente, tenemos el contenido de agua correspondiente y la intersección de la línea con la abscisa de 25 gotas, el límite líquido, ¿no?, ELI, ¿no?, del suelo, y redondeamos al número entero más cercano. Y los métodos compactacionales pueden sustituir al método gráfico para ajustar justamente una línea recta a los datos y determinar el límite líquido. Calculamos el contenido de humedad del suelo, expresándolo como el porcentaje del peso del suelo secado en el horno, como según la siguiente fórmula, ¿no? Tenemos aquí el contenido, ¿no?, de humedad, el peso del agua sobre el peso del suelo secado en el horno por 100, ¿no? Entonces nos da el porcentaje de humedad y que lo podemos graficar mediante el número de golpes, en donde las abscisas serán el número de golpes y las ordenadas será el contenido, ¿no?, de humedad del suelo, ¿no? Bien, un poquito más adelante. Bien, entonces, ¿cómo determinar? En este paso vamos a determinar el límite líquido por el método de un punto, ¿no? Hay de multipuntos y ahora de un punto. Hacemos el mismo procedimiento, ¿no? En el método A, este sería el método B, hasta el paso número 7, descrito en la sección anterior, exceptuando que el primer ensayo debe cerrar la ranura con golpes de la copa de 20 a 30, y si se requieren menos de 20 o más de 30 gotas, regresamos la tierra de la taza al plato mezclador. Ajustamos el número de golpes necesarios para el cierre de la ranura, tomamos una porción del suelo para determinar el contenido de humedad, con la espátula corte el suelo de la zona de cierre de la ranura y colocamos la muestra en un recipiente de masa conocida, ¿no? Entonces regresamos el suelo restante de la copa al recipiente del mezclado, limpiamos y secamos la copa y el acanalador para continuar con el experimento. Entonces, de esa manera, añadimos una pequeña cantidad de agua al recipiente para aumentar el contenido de humedad y procedemos
a determinar una fluidez adecuada para disminuir la cantidad de golpes para que cierre la ranura y llevamos las muestras del resultado de cada ensayo, ¿no? Para determinar el contenido de humedad, lo llevamos al horno. Además, después continuamos con este cálculo, ¿no? Determinamos el límite líquido para cada espécimen de acuerdo con el número de golpes y el contenido de humedad usando una de las siguientes ecuaciones, ¿no? Aquí las tenemos, en donde L sería el límite líquido, N sería el número de golpes, W es el contenido de humedad del suelo para determinados números de golpes. El K es factor dado en la tabla número 1. Según el número de golpes, vamos a tener los diferentes factores límite que van a variar. Entonces tenemos 20 golpes, 21 golpes, 22 y así sucesivamente hasta 30. Y de acuerdo a eso, el factor del límite líquido lo vamos a tener en la derecha, ¿no? Aquí que va a variar según ese límite, según la norma, la normativa. Bueno, aquí tenemos para los entregables, ¿no? Ustedes, como después de que hagan su experimento, su prueba, ustedes van a poner todos los resultados en estas tablas, ¿no? Tenemos el límite líquido, el ítem, ¿no? El número de tara, el peso de la tara, y así sucesivamente, todo lo van a llenar y van a hacer 3 repeticiones por cada uno de los ensayos. Y de esa manera, mediante la fórmula, ustedes determinan su límite líquido y también el índice de fluidez mediante esta fórmula, ¿no? Esta diferencia que tenemos. Adelante, ingeniero, por favor. Bien, entonces todo esto que vamos a realizar y que vamos a demostrar el día de hoy, vamos a, con la ayuda del ingeniero también y el apoyo, y con los instrumentos que tenemos aquí, vamos a realizarlos. ¿Y cuál será el resultado de este laboratorio? ¿No? Será un informe con esta estructura en donde tenemos la introducción, los objetivos de la práctica, los ensayos que vamos a realizar, después los resultados que vamos a obtener, ¿no? La evaluación de los resultados, o sea, la interpretación de los resultados, qué tipos de suelo son y cuáles son los límites líquidos, los comentarios y las conclusiones, cuáles podrían ser las fuentes de error y las equivocaciones y cómo se pueden corregir, anexos que pueden ser fotografías que ustedes tomen con sus celulares durante el experimento y las referencias bibliográficas también, ¿no? Formatos de resultados, etcétera, archivo fotográfico. El plazo máximo para la entrega es la próxima semana, entonces de manera grupal ustedes van a considerar justamente una semana para presentar sus resultados mediante un informe y también una presentación. Bueno, entonces hemos concluido con la parte teórica y después vamos a proceder con la parte práctica, ¿no? Entonces, vamos a continuar con ello. Entonces, aquí tenemos nuestra copa. Les voy a mostrar qué instrumentos vamos a utilizar. Tenemos la copa, que es este instrumento, como ustedes ven. Tiene una forma de copa de bronce, en donde vamos a realizar nuestros ensayos de suelos, ¿no? Para determinar el límite líquido. Acá tenemos agua destilada, agua destilada con el que vamos a llevar nuestros suelos a una consistencia determinada para que tenga la plasticidad necesaria y determinar de esa manera el límite líquido. Tenemos un separador, ¿no? Para poder separar aquí en nuestra copa, perdón, poniendo el suelo, separarla y determinar los límites, ¿no? El límite líquido.
Tenemos una espátula también y tenemos una especie de regla, ¿no? Para también determinar las separaciones. Porque tenemos aquí para medir nuestra agua destilada y también tenemos los contenedores para poner el suelo y después pasarlo ¿cómo se llama? Al horno, ¿no? Ponerlos en el horno para su secarlo, ¿no? Entonces, acá tenemos nuestra muestra de suelos. Según vemos, esta muestra, ¿no? Que vamos a extraerla de aquí aquí tenemos una muestra de suelo, ¿no? Un suelo con determinado límite de humedad, está ya saturado a manera práctica. Entonces, de esa manera vamos a proceder con nuestro ensayo, ¿no? Entonces, vamos a proceder con nuestro ensayo. Entonces, todos estos instrumentos nos van a permitir los límites líquidos, ¿no? Para lo cual, con una espátula, con nuestra espátula, vamos a considerar este suelo, ¿no? Que tiene cierto grado de elastificación, ¿no? Vamos a pesar, ¿no? Más o menos serán una mezcla de unos 100 a 200 gramos de suelo, ¿no? Es lo que nos ha pedido, que más o menos es esto, ¿no? Primeramente, antes de proceder, vamos a pesar la tara. La tara. Muchas gracias, ingeniero. ¿No? ¿Dónde lo enchufamos? ¿Dónde va nuestro enchufe? Bueno, entonces, como ustedes ven aquí, ¿no? Tenemos un suelo bastante plástico, una arcilla con una serie, digamos, con partículas muy pequeñas, ¿no? Y como ustedes saben, las arcillas tienen un comportamiento bastante específico. Son peligrosas en el aspecto digamos, los cimientos. Pueden ocurrir el fenómeno de la licuefacción, ¿no? Cuando tenemos este tipo, digamos, de suelos arcillosos, que son bastante inestables, absorben, ¿no? Gran cantidad de agua, ¿no? Cuando se les alimenta de agua, sin embargo, es posible manejarlos. Esa es la importancia que se debe tener para poder este tipo de suelos para determinar sus límites, ¿no? Sus límites de consistencia. En este caso, estamos determinando el límite líquido. Entonces, como ustedes ven, aquí a ver, voy a traer una libreta. Hacer las ilustraciones constructivas. Entonces, entonces, voy a traer la libreta, lo mismo, papel. Entonces, me he retirado para traer, ¿no? Hacer las notaciones. Y según el procedimiento del laboratorio, tenemos que, ¿no? Vamos a determinar el método multipunto, ¿no? Del, de Attenborough, ¿no? Los límites de Attenborough, el límite líquido. Entonces, lo que vamos a hacer es
Vamos a colocar el suelo en una vasija de porcelana y la vamos a mezclar esta es la vasija de porcelana, la cual la vamos a pesar también. Entonces, aquí vamos a anotar 76,5 gramos, es lo que pesa nuestra. Y aquí vamos a poner, ¿no? Desde nuestra muestra, vamos a pesar unos 100 o 200 gramos. Era 76,15,6. Sí, más o menos, un poco más de arcilla, ¿no? Según nuestra talla. Pero el límite más, para determinar el límite líquido, entonces aquí tenemos 136,5, que más o menos equivale a 100 gramos, ¿no? Entonces, basada en esta justamente, mediante, según el procedimiento, no vamos a saturar, ¿no? Justamente nuestra muestra con agua destilada, ¿no? Poco a poco, aumentando cada cierto tiempo, ¿no? Vamos a ir saturando nuestra muestra poco a poco, ¿no? Con una cantidad de agua determinada, ¿no? Aquí hay que ensuciar un poquito las manos para poder hacer correctamente el experimento. Sin embargo, podemos utilizar la espátula también, ¿no? Así vamos a ir saturando nuestra mezcla con el fin de hacer mezclar, ¿no? Justamente nuestra masa, uniformemente, nuestra muestra para poderla poner al platillo, ¿no? Entonces, para que se pueda realizar el experimento y determinar el límite de consistencia líquida, ¿no? De Attenberg. Entonces, vamos a ir saturando la muestra con el fin de saturarla poco a poco, tratando de que no hayan pérdidas. Entonces, de esa manera vamos a saturar esta muestra, la cual hemos pesado previamente junto con la tara de porcelana para poder experimentarla con con la copa, ¿no? Que tenemos aquí adelante. A veces cuesta un poco de trabajo, ya que la muestra se tiene que saturar igualmente en en toda su consistencia, con el fin de que nuestro experimento salga lo más exactamente posible, ¿no? O sea lo más hecho de una manera prolija, ¿no? Como vemos, está saturándose la muestra para poder de alguna manera este, ex- colocarla, ¿no? Esta mezcla y que cumpla con esa función. O sea, utilizando, digamos, todos estos instrumentos para que podamos hacer las mediciones y los cálculos respectivos. Entonces, estos métodos de suelo se pueden utilizar para diferentes tipos de mezclas, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer es colocar nuestro espécimen en la copa, ¿no? Que tenemos aquí. Como ustedes ven, nuestro espécimen se ha vuelto bastante plástico, tiene una plasticidad bastante importante, ya que se tratan de suelos arcillosos. Vamos a tratar de recuperar lo máximo que se pueda del, de la, del recipiente de porcelana, ¿no? Si es necesario,
le vamos a usar agua, ¿no? Generalmente esto se hace entre dos personas, pero bueno, ya que estamos solos, estamos rindiendo esta evaluación, este assessment, lo hacemos solos, ¿no? Está bien así, ¿no es cierto? Entonces, vamos a aplanar esto, vamos a tratar de recuperar lo máximo, ¿no? Que se tenga de la muestra plastificada para colocarla en la, en esta, en esta copa, en este instrumento que nos permite, mediante el número de golpes, determinar la plasticidad, el límite líquido de Attenborough, que fue el inventor justamente de esto. Pero se pone muy pegajoso. Entonces, con mucho cuidado, tenemos que, con la espátula, vamos a distribuir, ¿no? Justamente a través de toda esta copa, nuestra muestra. ¿No? Hay que igualarla bien, debe estar distribuida por toda la copa, más o menos de una manera uniforme, ¿no? Estas arcillas tienen una plasticidad importante, sin embargo, lo que nos interesa es saber el límite, ¿no? El límite de plasticidad, en este caso el límite líquido. Un poco complicado distribuir por toda la... Como ustedes han visto al principio, se recomienda, ¿no? 100 o 200 gramos. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Una vez colocada, ¿no? Vamos a utilizar este instrumento con el fin de separar estas muestras hasta, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer es girar la manivela, a ver, por favor, para, mediante una cantidad de golpes que deben tener un intervalo máximo de 2,1 segundos, ¿no? Ya, adelante, por favor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. Como vemos aquí, no se han juntado, ¿no? Ambos horizontes, ambas caras, ¿no? Eso quiere decir que no es suficiente el límite, hay que aumentarle más agua. Entonces habría que repetir el procedimiento, ¿no es cierto? Debido a que normalmente a los 28, 30 golpes para la primera vez y después va a ir disminuyendo. Como nosotros vamos a hacer varios experimentos según, digamos, la guía de laboratorio, entonces vemos que la primera prueba no ha unido completamente los, los dos hemisferios, ¿no? Que se deben unir en la copa. Hemos logrado hasta 28 golpes, yo creo que serían suficientes. Entonces, ¿qué sucede? Tendríamos que limpiar nuevamente y volver a repetir el experimento. Esa es la idea, ¿no? Debido a que justamente en este caso ha habido una falta, digamos, de saturación del espécimen con el agua destilada. No, no ha sido suficiente. Es por eso que la cantidad de golpes que teóricamente debe dar, que son de 28, 30 durante la primera vez, no se ha cumplido.
Entonces, ocurre así en los laboratorios, ocurre que a veces cometemos esos errores y no podemos conseguir los resultados exactos, ¿no? Entonces, eso también es una parte, digamos, del experimento. A veces los experimentos fallan, entonces es cuestión también de práctica, ¿no? Así es que lo que tenemos que hacer es limpiar nuevamente y saturar, ¿no? Vamos a saturar el, la copa, ¿no? Con mayor cantidad de agua para que el número de golpes sea el correcto, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer es disminuir, vamos a aumentar la cantidad de agua en este experimento, ¿no? Como tienes bastante, la consistencia del suelo es bastante plástica, entonces eso dificulta y hace que se pegue, en este caso en las manos, ¿no? Eh, en los laboratorios tenemos que a veces usar las manos, ¿no? No tener miedo a manipular los instrumentos, ya que es parte, digamos, es parte del oficio, ¿no? Se puede decir, para poder. Entonces, ¿qué ha pasado aquí? Que estos 100 gramos aproximadamente que habíamos pesado, faltan saturarse, ¿no? Entonces, vamos a aumentar, debido a que son arcillas, ¿no? Tienen un límite líquido de saturación posiblemente bastante alto. Entonces, de esa manera lo vamos a aumentar el agua para poder manipular mejor la muestra y para que nos den los resultados, quizás con 28, 30 golpes, que serían la primera vez, ¿no? Posteriormente serán menores en los siguientes experimentos, pero para conocer, digamos, el límite líquido, lo vamos a saturar más, ¿no? La misma cantidad de muestra con, con mayor cantidad de agua destilada. Hay que tener en cuenta de que el agua destilada se debe echar poco a poco, ¿no? En este caso le he echado bastante debido a que los resultados rápidamente han sido negativos, ¿no? Desde un principio de la muestra. Entonces, vamos a tratar, vamos a colocar nuevamente ya esta muestra saturada. Espero que no la haya saturado excesivamente con agua, pero si no hay que repetir el experimento. Esto es cuestión de práctica. El resultado negativo de un experimento también nos enseña, ¿no? Hay que convertirlo en positivo. Entonces, más o menos lo tenemos aquí igualado. Le hemos aumentado agua con mayor saturación y vamos a ver si no ha sido excesiva el agua. Entonces, de esa manera, nuevamente, abrimos ¿cómo se llama? El forado, ¿no? Mediante este instrumento y comenzamos a girar. Vamos a ver cuántas veces nos da ya con la muestra saturada. Adelante, por favor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 27, 38, 39. Stop. Podemos ver que aquí el resultado del experimento ha sido mejor, ¿no? Entonces, el número de golpes que ha servido para que se junten ambos hemisferios ha sido mayor, entonces, pero ya se ha logrado, digamos, el resultado. Entonces, eso lo tenemos que anotar y calcular, hacer los cálculos respectivos según la guía del laboratorio. De esa manera,
vamos a determinar mediante las tablas que habíamos visto durante la parte teórica que hemos compartido, podemos ver el resultado del experimento mediante el límite plástico líquido de Attenberg, ¿no? Bien, entonces eso es todo, ¿no? Ahora tenemos que lavarnos las manos para poder y lavar sobre todo los instrumentos. Es una recomendación que tenemos que hacer a los estudiantes para dejar los laboratorios limpios, ¿no? Ordenados y trabajar de una manera pulcra y de una manera, digamos, ordenada, ¿no? Entonces, nos queda por delante lavar todos los instrumentos, lavarnos también las manos y dejar todo limpio tal como lo hemos encontrado, ¿no? Esa es una de las pautas del uso de los laboratorios. Bueno, les agradezco justamente. No vamos a repetir esto no, mediante el punto, pero es similar, ¿no? Como habíamos explicado, no vamos a repetir en un punto nada más, ¿no? Que es el mismo procedimiento, si no solamente se hace en un punto. Bueno, muchas gracias por su atención y espero que esta práctica les haya servido para eh, fijar los conocimientos teóricos que hemos dado anteriormente. Muchas gracias y me despido hasta la próxima oportunidad. No se olviden de sus informes, ¿no? De presentarlos según los procedimientos una vez que hayan terminado el experimento y los informes serán de manera grupal. Muchas gracias y hasta la próxima. No, claro, el límite plástico. Del largo, ¿no? Ya, pues, me parece bien. A ver, a ver, me retiro un momento. Ahora mismo. Bueno, continuando, digamos, con la siguiente práctica, digamos, en la CEFRI, en la evaluación del docente, para llevar a cabo prácticas. Entonces, vamos a continuar con un nuevo tema, justamente que trata, habíamos visto cómo determinar el límite de consistencia líquido de Attenberg, ¿no? Que fue el creador justamente de estos métodos, un gran edafólogo,
y vamos a ver los límites de consistencia y límite plástico, ¿no? Esta práctica, que es la siguiente práctica que vamos a ejecutar, es justamente del curso de mecánica de suelos y pertenece, y estamos aquí en el laboratorio de mecánica de suelos. Entonces, ¿cuál será el orden general del aprendizaje? Es que al finalizar la unidad, el estudiante determina el tamaño de partículas de los suelos, las relaciones gravimétricas, volumétricas, los límites de consistencia de suelos finos, así como la descripción de las partículas granulométricas del suelo para determinar su comportamiento. Ustedes saben que el comportamiento de los suelos puede ser diferente según sus propiedades físicas, mecánicas o hidráulicas de los suelos, ¿no? Entonces, el día de hoy vamos a hacer justamente esta práctica de laboratorio para determinar el límite plástico, ¿no? Entonces, el objetivo de esta práctica es determinar el límite plástico conforme a los procedimientos específicos y las normas técnicas peruanas y americanas, la American Society for Testing, el Matterport, ¿no? La CTN, entonces, de Estados Unidos, y estas van a determinar este método, vamos a utilizar para ver los diferentes tipos de muestras de suelos en que podemos analizar en lo que respecta a sus límites de atender. Entonces, tenemos los materiales y equipos que vamos a utilizar. Este es un método más o menos semejante. Justamente vamos a utilizar un juego de tamices de 17 piezas. Vamos a utilizar una plancha de vidrio de 45 centímetros de lado, una cápsula de humedad de metal, el agua destilada, es una espátula de metal de 10,5 por 2 centímetros, una piseta de plástico de 500 mililitros, o sea, un frasco lavador, una balanza de precisión de más o menos 20 kilogramos y el horno digital, ¿no? Entonces, como habíamos dicho, en primer lugar tenemos que recomendar, ¿no?, que se cumplan con las normas de seguridad, ¿no?, ya que este laboratorio cuenta con diferentes instrumentos que funcionan con energía eléctrica, además que pueden ser eh, peligrosos para la integridad de los estudiantes. Entonces, tenemos que cumplir con, en primer lugar, con las normas de seguridad, dando una inducción sobre ellas. En este laboratorio existen diferentes tipos de peligros, mecánicos, eléctricos, el ruido ¿no?, el ruido, ¿no?, el choque con objetos contundentes. Entonces, y estos instrumentos o estos mecanismos o estos implementos eh, pueden producir tienen un cierto riesgo potencial, ¿no? Entonces, tenemos que cumplir las normas de seguridad con el fin de que no ocurran accidentes y tampoco hayan, eh, digamos, eh, y para que ustedes cuiden su integridad física, ¿no? Si es que algún estudiante se percata de que uno de los compañeros no está cumpliendo con las normas de seguridad, o bien le avisa al profesor, o bien, primeramente, se lo advierte al mismo estudiante, ¿no? Para que, ya que todos tenemos que velar por nuestra propia integridad y de los participantes. Como ustedes ven, tenemos acá en este laboratorio la señalética respectiva de las zonas peligrosas, los diferentes riesgos que hay, no potenciales, entonces de diferentes colores, y la señalética nos permite verlos, identificar los peligros. Además, tienen a su cargo, los tiene a su cargo el ingeniero jefe de laboratorios y también el ingeniero dictante, que cualquier pregunta que le quieran hacer, si tienen alguna duda sobre el manejo de algún instrumento, pueden
consultarlo, ¿no? Antes de realizar o ejecutar la acción. Entonces, de esa manera prevenimos. Otro de los factores y otra de las prevenciones es utilizar nuestros equipos de protección personal, los EPP, que sean necesarios, con el fin de que cuidemos también nuestra integridad propia, en nuestro caso, nuestro mandil, ¿no? Como lo tiene el docente, y también nuestros zapatos de seguridad, ¿no? Botas de seguridad, los zapatos de seguridad con punta de acero. Entonces, de esa manera nosotros cuidamos y cumplimos con las exigencias del laboratorio. Bien, adelante. Entonces, como introducción, había este segundo laboratorio sobre el límite plástico pertenece, digamos, justamente a estos laboratorios en los que vamos a determinar los límites, ¿no? Según Albert Atterberg, ¿no? Que definió 6 límites. Sin embargo, solamente en la práctica se utilizan 3 límites en cuanto a los suelos. En la ingeniería nos referimos al límite líquido, al límite plástico y en algunos casos a un límite de contracción. El límite plástico, entonces, en los suelos cohesivos, justamente es un límite que nos permite ver el contenido del agua en el suelo, ¿no? En porcentajes, y de esa manera determinar los estados plásticos y semisólidos, ¿no? Asimismo, tenemos 2 tipos, ¿no? El límite plástico en los suelos cohesivos, ¿no? Nos permite determinar el rango de contenido de agua que un suelo se comporta plásticamente. El límite plástico está determinado mediante la ejecución de pruebas en la cual una porción de muestra es extendida en una placa de vidrio, en este caso, y se deben formar elipsoides de aproximadamente 3,2 milímetros de diámetro, o sea, unos gusanitos, los vamos a mostrar posteriormente. Después de esto, se lleva a un recipiente y se va a pesar, ¿no? Entonces, vamos a saturar la muestra, ¿no? Y de esa manera, con los dedos, vamos a hacer unos gusanitos de justamente diámetro indicado 3,2 milímetros y los vamos a someter a prueba y además, ¿no? Una vez fabricados, los vamos a llevar al horno para su secado. Aquí se requiere, en este caso, para el límite plástico, 20 gramos aproximadamente de una muestra que pase por el tamiz 0,425. Acá ya las tenemos preparadas. Estamos hablando del tamiz número 40, ¿no? Reducimos el contenido de agua del suelo a una consistencia en la que se puede enrollar sin que se pegue a las manos, esparciendo, mezclando continuamente en la placa de vidrio o en el plato de la mesa. El proceso del secado se puede acelerar exponiendo el suelo a una corriente de aire de un ventilador mecánico, eléctrico, o bien secando con un papel para que no, pero cuidando que no se agregue ninguna fibra al suelo, ¿no? O sea, que no haya inclusiones, ¿no? Que no son necesarias. No hay que utilizar papel secante para materiales que contengan, por ejemplo, sales solubles. Hay que utilizar el método de reducción de agua, un método que no elimine sales solubles de la muestra de ensayo. ¿Cuál será el procedimiento, no? O el desarrollo de la práctica, el número uno, tomamos un espécimen de suelo, ¿no? Más o menos 1,5 a 2 gramos, formando con esta porción una mezcla, una masa elipsoidal. Enrollamos la masa del suelo mediante el uso de los siguientes procedimientos, por ejemplo, laminado con límite plástico 1, o sea, laminado a mano. Enrollamos la masa entre la palma de la mano, de los dedos y la placa de vidrio, esmerilando con la presión suficiente para enrollar la masa en un hilo del diámetro uniforme en toda su longitud, y la rosca se deformará aún más en cada golpe para que su diámetro alcance los 3,2 milímetros, ¿no? Según el procedimiento.
de la práctica de laboratorio. Existe otro tipo para el límite, para determinar el laminado, con el límite plástico, es el uso de un dispositivo de laminación. En este caso, no, en este caso vamos a utilizarlo, no lo vamos a usar, vamos a utilizar el primero. Entonces, sin vidriar las placas superior e inferior del dispositivo, de rodadura de límite de plástico, colocamos la masa de suelo en una placa inferior en el punto medio entre los rieles deslizantes, colocamos la placa superior en contacto con las masas, con la masa del suelo, con las masas del suelo, y simultáneamente aplicamos una ligera fuerza para abajo y un movimiento hacia adelante y hacia atrás a la placa superior. Simultáneamente aplicamos una ligera fuerza para que la placa superior, en contacto con los niveles, con los rieles laterales, dentro de 2 minutos haga este trabajo. Una vez que se empieza a quitar el rollito de 3,2 milímetros, se coloca en un recipiente de masa conocida y se tapa, ¿no? Para enviarlo al termostato. Bien, este procedimiento se va a repetir formando 2 o 3 rollitos, dos o tres gusanitos adicionales. En conjunto deben tener una masa mínima de 5 gramos. Esto todo se lleva al horno, ¿no? Para secarlo, y una vez terminado su secado se van a hacer los cálculos. Aquí en este laboratorio solo vamos a poder hacer la primera etapa debido a que el secado demora, ¿no? Por lo menos de 12 a 24 horas. Los cálculos. Delante de aquí tenemos un ejemplo de los cálculos. Vamos a calcular el promedio de los contenidos de agua en los ensayos de límite plástico, y este será el valor del límite plástico. ¿No? Calculamos el promedio en 2 contenidos de humedad, repetimos el ensayo. Si la diferencia entre ambos contenidos de humedad es mayor que el rango aceptable para los dos resultados, listados en la tabla 1 para la precisión del operador. Entonces, aquí tenemos estas tablas y las desviaciones que pueden haber, ¿no? Considerando las desviaciones del operador, o sea, la repetibilidad dentro del laboratorio, ¿no? Entonces, como ustedes ven, tenemos el tipo de suelo, diferentes tipos de suelo, y esta tabla orientativa nos va a dar diferentes resultados. El número de pruebas crece, el valor promedio en porcentajes, el límite líquido, el límite plástico, ¿no? Después tenemos, según esta tabla, que la podemos utilizar, tenemos el porcentaje de desviación estándar y el rango aceptable de ambos resultados, ¿no? Entonces tenemos estas fórmulas. El límite plástico es el promedio de las unidades de ambas determinaciones y se expresa mediante el porcentaje de humedad con aproximadamente, no llega que llega a un entero, y se calcula según esta fórmula. Límite plástico es la relación directa con el peso del agua y no proporcional con el peso del suelo situado al 1%, ¿no? En cientos. Entonces se calcula el índice de plasticidad mediante esta fórmula, que se puede definir como el índice que existe en un suelo, que es la diferencia entre su límite líquido y su límite plástico, ¿no? Entonces, por eso en este laboratorio hemos hecho ambos límites, límite líquido primeramente y límite plástico, para poder dar estos resultados. Entonces, aquí lo tenemos la fórmula, ¿no? El índice de plasticidad será igual al límite líquido menos el límite plástico, o sea, la diferencia. Entonces, como entregables, ustedes van a hacer, después de hacer esta práctica de laboratorio, lo que ustedes van a entregar es un informe en donde, mediante también llenando esta tabla, debe estar esta tabla, en donde tienen todos los datos, todos los parámetros obtenidos, ¿no? Y este informe debe tener una cierta estructura, debe tener una introducción, los objetivos de la práctica, en los ensayos realizados,
Adelante, ingeniero, por favor. Dámela. Gracias. Los resultados obtenidos, cómo podemos interpretar, ¿no?, esos resultados según los conocimientos, comentarios y conclusiones, anexos y referencias bibliográficas. En los anexos, como siempre, podemos fotografiar, ¿no?, el proceso de los experimentos para que queden, digamos, registradas, ¿no? El plazo para la entrega del informe será una semana después de esta clase y también tendrán que incluir una presentación para sustentar el informe, ¿no? Entonces, ahora procedemos a realizar nuestro experimento, justamente para determinar el límite plástico, ¿no? Según el método. Este método los gusanitos, se pueden decir. ¿Se puede manipular sin guante? Wow. No, no. Bien. Entonces, era una pregunta. Entonces, ¿qué hacemos? Tenemos acá nuestro suelo, ¿no? Nuestro espécimen de suelo, que es un suelo, como hemos visto, arcilloso. Y lo que tenemos que hacer, como habíamos visto, tenemos que secar este suelo, ¿no? Está debidamente saturado con agua, ¿no? Entonces vamos a colocar nuestros especímenes, pesando lógicamente nuestra talla, 27,5, y viendo la diferencia con nuestro, tenemos 108,5, ¿no? Según las recomendaciones, es correcto. Entonces, no necesariamente son exactos, los especímenes son relativos. Entonces, lo que tenemos que hacer es esta manipulación, ¿no? Tenemos el espécimen del suelo, ¿no? Acá hay unas compresiones, mejor las separamos. Entonces, tenemos que secar nuestro suelo, ¿no? Nos han recomendado que el suelo debe estar seco, para lo cual podemos utilizar papel filtro o bien mediante esta manipulación, ¿no? Tenemos que formar justamente con este espécimen, tenemos que formar estos gusanitos, ¿no? Por lo menos 3 gusanitos para que podamos determinar. Entonces, este suelo no está completamente mojado, ¿no? Si estuviera mojado, necesitaría secarlo, ¿no? Entonces, vemos aquí que se manipula fácilmente, es bastante plástico el tipo de suelo, esta arcilla. Entonces, lo que debemos llevar a cabo es secarlo con las manos, ¿no? Manualmente. Estamos utilizando el método número 1. Entonces, tenemos que formar unos gusanitos de de 3,2 milímetros, ¿no? Según la guía, las recomendaciones. Entonces, más o menos al ojo, para que no se rompan tampoco, ¿no? El gusanito debe ser delgado, ¿no? O sea, todavía tiene aquí 5 milímetros, tenemos que hacerlo más delgadito todavía. Entonces, de esa manera, con mucho cuidado, vamos manipulando nuestro gusanito para poderlo después de ello trasladarlo al secado, ¿no? No dejando que se rompa, ¿no? Si se rompe, también no hay ningún problema. La idea es que ustedes lo puedan pesar, ¿no? Entonces aquí tenemos un gusanito bastante delgado, pero todavía tenemos que darle, ¿no?, un poco más de delgadez con el fin de que
cumpla, digamos, con la normativa del experimento, ¿no? Entonces, este vidrio que utilizamos es bastante idóneo para realizar este experimento, ¿no? Y para determinar el límite plástico. Si nosotros tenemos un suelo y hemos determinado el límite líquido, entonces el índice es igual, el índice de plasticidad será igual justamente a la diferencia entre el límite plástico y el límite líquido, ¿no? Perdón, el límite líquido y el límite plástico, ¿no? Así en ese orden. Entonces, de esa manera, todos estos resultados los vamos a colocar en nuestra tabla y vamos a obtener el índice de plasticidad, ¿no? De un suelo determinado, ¿no? Como ustedes en la base orientativa, en la tabla que les he mostrado, ahí ya se pueden interpretar los resultados según el tipo de suelo y los parámetros que deben cumplirse, ¿no? Entonces, más o menos ya está secado el suelo mediante método número uno. Entonces, hemos recibido este gusanito bastante delgadito, llevándolo hasta el diámetro recomendado de 3,2 milímetros. Entonces, como ustedes ven aquí, esto podemos desecharlo. Tenemos un gusanito bastante reducido, bastante delgadito, que nos permite, digamos, cumplir con el experimento. Entonces, según lo recomendado en el método, justamente aquí les muestro, no sé si se podrá ver, ¿no? Tenemos un gusanito, ¿no? Una barrita de suelo arcilloso, de una arcilla bastante delgada, pero todavía lo tenemos que llevar a los 3 milímetros, ¿no? 3,2 aproximadamente. No es fácil, pero con mucho cuidado y hasta como vemos, la plasticidad es bastante importante, interesante, importante, porque hasta ahora lo hemos adelgazado lo que más hemos podido, sin embargo, hasta ahora no se rompe, pues, ¿no? No se rompe y de esa manera podemos cumplir nuestro experimento, ¿no? Hay que tener con mucho cuidado, tratándolo de adelgazar lo máximo posible, podemos de alguna manera, ya. Entonces tenemos, una vez que ya hemos cumplido, hemos tratado de acercarlo lo más posible a los 3,2 milímetros. Tenemos nuestros contenedores de aluminio. Entonces podemos colocar, ¿no? Podemos colocar nuestros gusanitos en estos, ¿no? Pesando, lógicamente. Esto hay que pesarlo con el fin, digamos, de que conocer el peso seco y el peso húmedo, ¿no? En este caso, 14 gramos pesa un contenedorcito y aquí vamos a repetir los pesos. Anotamos este peso, 14 gramos, estándar también, y el tercero pesa 14 gramos, ¿no? O sea, la tara es correcta, ¿no? Entonces vamos a pesarlos con el peso húmedo, lo pesamos, lo ponemos nuestros gusanitos en los contenedores, ¿no? Así se han roto inclusive, sin embargo podemos ponerlos y pesamos, ¿no? Si la tara era 14, 15, ¿no? O sea, 1 gramo aproximadamente de muestra, podemos ponerle más, entonces anotamos también nuestro peso húmedo y posteriormente lo vamos a llevar, ¿no? Después de las anotaciones, lo llevamos al horno o bien al termostato para secarlo, ¿no? Obtener una humedad mínima y esa diferencia de humedad ¿no? Nos va a permitir conocer el índice, ¿no? Con los datos que tenemos, el límite
el índice de plasticidad, ¿no? Que sale de la diferencia del límite líquido menos el límite plástico, ¿no? Bien, entonces es un procedimiento que nos sirve justamente para estos objetivos y de esa manera nuestro suelo se va a diferenciar, ¿no? En este caso unas arcillas, otro tipo de suelos tendrá otro límite plástico, en este caso cada suelo tiene sus propias características, ¿no? Y los vamos a ver en esa tabla. Bien, entonces por favor ustedes cumplan con este experimento, con este ensayo y me van, una vez que tengan los resultados obtenidos según el procedimiento de la guía, ustedes van a poner sus resultados en la tabla y me van a presentar su informe respectivo. Les agradezco por su atención. Vamos a cerrar esta parte teórica, ¿no? Y práctica y nos despedimos hasta la próxima oportunidad. Que tengan un buen experimento, ¿no? Gracias.